paso que vamos a ver de esta técnica es la interpretación. La interpretación en sondeos eléctrico-verticales tiene una secuencia de procesos que hay que realizar. Primero, hay que realizar el tratamiento de la curva de resistividades aparentes. En segundo lugar, hay que hacer una interpretación cualitativa de las curvas de resistividades aparentes. Seguiremos con la interpretación cuantitativa. Determinaremos la sección geoeléctrica y, por último, realizaremos una asignación geológica. En cuanto a lo que es el tratamiento de las curvas de resistividades aparente, realmente lo que hay que hacer son dos cosas. Por un lado, la eliminación de los saltos de empalme. Cuando hablamos de la programación y la planificación de sondeos eléctrico-verticales, se comentó que, a pesar de utilizar un dispositivo Schlumberger que implica no modificar los electrodos M y N, llega un momento que las lecturas son tan pequeñas que hay que ampliar un poquito esa distancia M y N. Cuando se produce el cambio del MN menor al MN mayor, lo que se va a hacer es medir para el mismo punto AB medios con las dos aperturas de M y N, la pequeña y la mayor. Y eso se va a hacer en dos puntos consecutivos. De manera que las curvas que obtenemos al final, la curva de resistividad aparente, va a ser como la que se muestra en la imagen, en la que tenemos una serie de datos que hemos medido para distintas distancias AB medios con un MN1, y cuando cambiamos al MN2 vamos a tener otro fragmento de la curva, ya que hemos modificado el MN. Como se observa, los dos últimos puntos con un MN1 coinciden en AB medios con el primer punto y el segundo del segundo tramo de la curva. Si a lo largo de un SEF, por su longitud, tuviésemos que cambiar a un MN3, se procedería del mismo modo. Por lo tanto, lo que es el tratamiento de las curvas de resistividad aparente consiste en esto, en eliminar estos saltos de empalme. La manera de proceder se ve la diferencia que existe para el mismo AB medios con un MN pequeño y uno mayor en esos dos puntos. Si las diferencias son similares, lo que se hace es desplazar uno de los fragmentos de la curva. Normalmente se desplaza el de MN menor, ya que MN mayor implica menos errores. Si el desplazamiento entre esos dos puntos no es el mismo, lo que sería es una media y desplazar la curva ese valor. Otro de los tratamientos que puede tener esta curva es la eliminación de puntos dispares. Un punto dispar es un punto que se sale de esta curva. Normalmente en sondeos eléctrico-verticales, para definir que existe una curva, tiene que estar, para definir la existencia de una capa, tiene que estar representado en al menos por 3 puntos de la curva. De manera que si tenemos un punto que se nos va de la tendencia general de esa curva, lo que vamos a entender no es que sea una detección de una capa nueva, sino que es un punto dispar, un punto anómalo que habrá que eliminar. Una vez que hemos tratado nuestras curvas de resistividades aparentes, se pasa a la interpretación cualitativa de las mismas. La interpretación cualitativa en este método lo que consiste es en definir el corte geoeléctrico que tenemos a la vista de la curva. Es decir, nosotros inspeccionaremos nuestra curva de campo y lo que vamos a definir es el número de capas que hemos detectado y el carácter de cambios de resistividad de esas capas. Eso es la base. Para esto la hemos visto previamente cuando vimos los cortes geoeléctricos. La interpretación cualitativa primero se va a hacer de forma aislada, es decir, en una zona en la que habremos hecho varios SEF, vamos a determinar el corte geoeléctrico y vamos a realizar esta interpretación cualitativa de forma aislada, sin ningún tipo de información añadida. Una vez que hemos hecho esto con todos los SEF de la zona, es decir, determinado el número de capas y determinado los contrastes o de la distribución de resistividades, vamos a realizar esta interpretación de forma conjunta, tanto con los resultados de los SEF que tenemos y también en función de las características de la zona de estudio y de la información de que se dispone, ya que toda esta información tiene que ser coherente. El siguiente paso sería la interpretación cuantitativa. La interpretación cuantitativa
En sondeos eléctrico-verticales se puede hacer de dos maneras. Lo que es una interpretación manual mediante ábacos, que aunque existen hoy en día software específicos para interpretación gráfica, siguen estando con plena vigencia porque son fáciles de interpretar, de manipular y dan unos resultados muy buenos. La interpretación mediante ábacos no es más que comparar nuestra curva de campo con estas colecciones de curvas en los ábacos que son curvas teóricas. Es decir, sería las colecciones de curvas lo que representan es la resolución del problema directo. Lo que están indicando es si para un modelo de X capas, en el caso de la imagen de 2 capas, y una primera capa tuviese una resistividad diferente de la segunda, mayor o menor, las curvas teóricas serían de tipo que se muestran en la imagen. Y la interpretación consiste en dibujar sobre un papel transparente nuestra curva de campo aparente y buscar el mejor ajuste que hay entre las curvas teóricas y nuestra curva de campo. Para un modelo de 2 capas la interpretación es muy sencilla. Cuando son 3 capas el proceso se complica, aunque bueno, es bastante habitual realizarlo. Los ábacos que existen en la literatura geofísica hay para 2 capas, para 3, etc. La interpretación mediante ordenador lo que consiste es una modelización directa o es un método iterativo, como se comentó en la introducción. Existen muchos software para la interpretación de sondeos eléctrico-verticales, aunque el más utilizado o el que mejores resultados proporciona es el software RESIS de la marca Intertex. En general el procedimiento para todos los software que existen es el mismo y es un poco lo que ya hemos visto. Realmente lo que tenemos, los software lo que tienen es una serie de opciones de menú en la que una es una para introducir los datos, o bien manualmente o en la actualidad se pueden transferir los datos directamente del equipo al ordenador donde tengamos el software y el software es capaz de rescatarlos. Entonces vamos a editar los datos y lo que vamos a hacer es crear un modelo, es decir, a la vista de esa interpretación cualitativa que hemos realizado previamente, vamos a introducir en el software el modelo que queremos que hay, que va a consistir en determinar, como se ha dicho, el número de capas, el espesor aproximado que pensamos que tienen las mismas y la resistividad aparente y la resistividad real que creemos que tenemos a la vista de esa interpretación cualitativa. Una vez que hemos introducido el modelo, el software lo que nos hace es, mediante procesos iterativos, ajustar nuestra curva de campo a ese modelo, modificando los parámetros del modelo. El resultado final, cuando el ajuste es el máximo, va a ser unas curvas de este tipo. Vamos a tener los datos de campo que están representados en los gráficos como esos puntos azules. La curva roja representa la curva de resistividad aparente del modelo que hemos introducido, es decir, si ese modelo existiese realmente en el terreno, ¿qué curva se generaría? Es decir, la resolución del problema directo. Y por procesos iterativos, lo que va haciendo es ajustar la curva de campo con nuestra curva teórica hasta alcanzar el máximo ajuste. El resultado final es una salida gráfica en la que se representan en la parte de la izquierda los datos de campo y la curva ajustada, y a la derecha el modelo geológico y a la derecha el modelo geoeléctrico final, en la que se representa en un gráfico resistividad, profundidad, las capas detectadas y las resistividades de las mismas. En este caso, se habría detectado una primera capa con un espesor prácticamente de 1,8 metros y una resistividad de 100, una segunda capa de un espesor de 4 metros y una resistividad de 10 y una tercera capa de una resistividad de 10.000 en la que no se ha detectado
en la que no se define la profundidad, ya que, como se dijo, en estas técnicas, en este método, la última capa queda indefinida su profundidad. Una vez que hemos hecho la interpretación cuantitativa de todos los SEF de la zona investigada, se procede a construir una sección geoeléctrica. La sección geoeléctrica consiste en que los resultados puntuales que tenemos de los SEF se van a interpolar de la correlación que muestran, es decir, una similitud o continuidad en espesores y en resistividades. En esta imagen se muestra una sección geoeléctrica. En una zona se realizó un sondeo eléctrico vertical 1, el 2 y el 3, y tras su interpretación individual se llegó a los siguientes resultados. El SEF 1 tenía una primera capa de 75 metros, una de 300 metros, otra de 700 y una última de 1240. Todas las capas tienen definido el espesor, excepto la última. En el SEF 2 teníamos una capa de 90 de resistividad, 480 la segunda capa, 902 la tercera y la última de 1315. Y en el 3, una capa de 84 ohmios metros de resistividad, una segunda capa de 520, una tercera de 75, una cuarta de 847 y la última de 1456. Bien, como los SEF son, los datos que obtenemos son medidas puntuales en la vertical de ese SEF, lo que se hacen es construir secciones geoeléctricas interpolando entre estos datos puntuales. De manera que en la sección geoeléctrica final se obtuvo de correlacionar la primera capa en todos los SEF, que tenían una resistividad aproximada y espesores que tenían cierta continuidad, una segunda capa de valores entre 300 y 500, que también tenía una correlación, una tercera capa de entre 700 y 900 ohmios metros de resistividad y la última capa con valores elevados, ya del orden de entre 1200 y 1500. En el SEF 3 se observa que hay una capa más que en los demás con un espesor con una resistividad de 75. En estos casos, como no hay una continuidad lateral, se suele interpretar como un acuñamiento hasta la mitad de la distancia entre los SEF contiguos. Y por último, ya una vez definida la sección geoeléctrica, se pasa a la asignación geológica. Como se ha comentado, la interpretación geofísica, la interpretación es por un lado puramente geofísica, es decir, los resultados que obtenemos son capas, en este caso geoeléctricas, y esto hay que transformarlo en niveles litológicos o geológicos. Por lo tanto, a cada uno de los niveles geoeléctricos les vamos a realizar la asignación geológica. En esta imagen se muestra una sección geológica interpretada tras la realización y determinación de la sección geoeléctrica de 7 SEF. Para la asignación geológica hay que tener en cuenta unas cuestiones. La primera es que lógicamente no podemos hacer una interpretación geológica si no conocemos la geología de la zona. Hemos visto que el rango de variación de las resistividades reales de la roca es muy amplio y, por tanto, para hacer esta asignación geológica tenemos que saber qué litologías hay en la zona y poder discriminar de las distintas capas que hemos detectado cuál corresponde a las distintas litologías. Pero además hay que tener en cuenta que las capas geoeléctricas no tienen por qué corresponder con capas geológicas. Una capa de gran potencia de arenas puede que esté saturada en agua o por lo menos hasta cierto nivel. De manera que a nivel geoeléctrico la misma capa de arenas nos definiría dos niveles geoeléctricos. Uno en la zona saturada y otro en la zona no saturada de esa arena. Por lo tanto, a pesar de haber detectado dos niveles geoeléctricos, corresponderían a la misma capa geológica. Y puede ocurrir lo contrario, que dos niveles geoeléctricos, y puede ocurrir lo contrario, que dos capas geológicas den el mismo valor de resistividad y por lo tanto solo se habrá detectado un nivel
geoeléctrico. Por lo tanto, la importancia de conocer la geología de la zona y qué es lo que estamos buscando. Bien, la segunda de las técnicas dentro de los métodos eléctricos de resistividades eran las calicatas eléctricas, que se denominan por las siglas CE. Hemos visto que las calicatas eléctricas lo que consisten es desplazar todo el dispositivo a lo largo del terreno, manteniendo las distancias entre los electrodos constantes, con lo que estamos estudiando son variaciones laterales de resistividad a una misma profundidad. El dispositivo más empleado es el Behner, por cuestiones también de operatividad, ya que si recordamos, el Behner consistía en un dispositivo en que la distancia AM, MN, NB era constante. De manera que para que las calicatas eléctricas sean muy operativas, si colocamos nuestros 4 electrodos a distancias fijas, si colocamos nuestros electrodos equidistantes y medimos, la manera más operativa es desclavar el primer electrodo y clavarlo al final del dispositivo, de manera que hemos desplazado todo el dispositivo una distancia sin haber tenido que clavar y desclavar los 4 electrodos, sino simplemente uno. Como hemos dicho, en las calicatas eléctricas lo que hacemos es medir las variaciones laterales de resistividad para una cierta profundidad de investigación que se considera constante. Es decir, no estamos midiendo a una profundidad, sino todo el volumen, toda la profundidad que hay hasta ella, todo el material que forma parte de esta profundidad. Para decidir la configuración de calicatas eléctricas, es decir, la distancia a la que vamos a colocar nuestros electrodos A, B y M y N, es conveniente realizar previamente uno o varios SEF para conocer cuál va a ser la penetración de los dispositivos. De esta manera, podremos asegurarnos de que la distancia escogida para el dispositivo de la calicata vaya a alcanzar la profundidad de investigación requerida. Y normalmente las calicatas no se suelen realizar a una única profundidad, sino se realizan a varias profundidades, normalmente 2 profundidades. Es decir, a lo largo del mismo perfil se va a hacer primero con un dispositivo con una apertura y en el mismo perfil se va a hacer medidas con una apertura un poco mayor, de manera que vamos a obtener calicatas o valores de resistividad aparente lateral en 2 profundidades. En cuanto a los tipos de calicatas que hay 2 tipos fundamentales, lo que son los perfiles de campo móvil y los perfiles de campo fijo. Las calicatas eléctricas de campo móvil lo que consiste en que tanto los electrodos de corriente como los de potencial se van a desplazar en cada medida como un único bloque. Los dispositivos que se utilizan, a pesar de que se ha comentado que el Behner es el más operativo, se puede utilizar cualquiera de los dispositivos eléctricos, como pueden ser el Schlumberger o los bipolares. En la imagen vemos un esquema de el procedimiento para calicatas de campo móvil. Tenemos un perfil en el que se han colocado nuestros electrodos A, M, N y B con dispositivo Behner. Ya que las distancias interelectródicas coinciden, se han separado a 1 metro. Haríamos nuestra medida con el voltaje medido, la intensidad medida y la constante del dispositivo, calcularíamos la resistividad y representaríamos en un gráfico de distancia frente a resistividad. En este caso, en el caso de calicatas, la representación gráfica es en papel semilogarítmico, es decir, la distancia va a ser en escala lineal y la resistividad se va a representar en escala logarítmica. Desplazaríamos el dispositivo como un bloque único. Como se ha comentado, si utilizamos un dispositivo Behner, la manera más fácil y más operativa de desplazar el dispositivo es desclavar el electrodo que estaba en la posición A y ponerlo al final, es decir, después del B, de manera
que es como si hubiésemos desplazado todo el dispositivo una distancia igual a la separación entre electrodos, es decir, en este caso 1 metro. Volveríamos a medir y tendríamos un segundo punto que representaríamos en el gráfico distancia-resistividad. Seguiríamos con este procedimiento hasta terminar nuestro perfil eléctrico, con lo que obtendríamos una primera representación o un perfil eléctrico a una determinada profundidad en función de esa distancia AB. Sobre el mismo perfil volveríamos a colocar de nuevo el dispositivo, pero esta vez aumentando la distancia entre electrodos, en este caso 2 metros. Procederíamos del mismo modo, realizaríamos nuestra primera medida, representaríamos el punto en nuestro gráfico, distancia-resistividad, y desplazaríamos el dispositivo de la misma manera. Desclavaríamos el primer electrodo A, lo colocaríamos a continuación del electrodo B y ya habríamos desplazado el dispositivo. Volveríamos a hacer la medida y representaríamos. De manera que tras la finalización de este perfil tendríamos una segunda curva de distancia frente a resistividad a una profundidad mayor de investigación, ya que la distancia AB era mayor. En cuanto a los perfiles de campo móvil, en lo que se trata es que solo se van a mover los electrodos de potencial M y N. Los electrodos de corriente AB se van a mantener fijos. Esto se hace porque al no mover los electrodos AB, lo que vamos a hacer es facilitar la operativa de las medidas. El problema que tiene es que supone ir realizando lecturas con una constante geométrica del dispositivo distinta, ya que las distancias entre AB y MN van a ser distintas en cada lectura. Contrariamente a lo que pasaba en el caso anterior, que como desplazábamos todo el dispositivo constantemente y con las mismas distancias, la constante geométrica utilizada era común en todos los puntos. El modo de operar en perfiles de campo fijo, el más habitual, es lo que se denomina dispositivo en bloques, y lo que se trata es que mantenemos fijas las distancias, como se ha dicho, AB. Y lo que se van a hacer es una serie de perfiles desplazando los electrodos M y N paralelos a AB. Es decir, colocaríamos en nuestra primera posición el electrodo M y N y tendríamos el primer punto de medida. Desplazaríamos este dipolo a lo largo del mismo perfil y tendríamos un segundo punto de medida. Lo volveríamos a desplazar y tendríamos un tercer punto de medida, así hasta el final del perfil. Lo que se hacen son perfiles paralelos, de manera que se sigue manteniendo la distancia AB fija y los MN se desplazan por ese perfil paralelo, con lo cual tendríamos otros 3 puntos más. Si hacemos eso con otro perfil paralelo en la otra dirección, tendríamos otros 3 puntos más. Es decir, que vista en planta, lo que estamos teniendo es una serie de valores de resistividad que cubren una superficie. En general, como regla para este método, se tiene que cumplir que la posición de los electrodos M y N se debe mantener como mucho dentro del tercio central de la línea AB, tanto en esta dirección AB como en esos perfiles paralelos. De todos estos perfiles paralelos que se suelen hacer, el que se realiza a lo largo de la línea AB recibe el nombre de perfil Schlumberger, ya que realmente es el que más se parece a este dispositivo. Bien, en cuanto a la instrumentación para catas eléctricas, se puede emplear exactamente la misma instrumentación que para sondeos eléctricos verticales. Es decir, solo necesitamos la batería para suministrar la corriente eléctrica al terreno y el georresistivímetro para medir el voltaje y la intensidad de la corriente que circula por el terreno. En cuanto al modus operandi, lo primero es hacer una planificación de las medidas. Mediante el modus operandi, una vez que hayamos planificado nuestra campaña de campo, vamos a extender 1 metro o una cuerda con la longitud, la del perfil que vamos a hacer, en la dirección elegida, y normalmente esta cuerda va a estar marcada con las estaciones
o con la distancia interelectródica. Vamos a orientar mediante una brújula y posicionar en un croquis de situación o en el mapa topográfico de la zona. Vamos a clavar nuestros primeros 4 electrodos, conectar los cables, configurar el equipo y tomar las medidas. Una vez que hemos tomado una medida, pasaremos a la siguiente y así hasta completar el perfil. Es decir, la operativa de campo es también muy similar a los sondeos eléctrico-verticales. En cuanto a los criterios económicos de esta técnica, bueno, el personal que se requiere es muy similar al de los sondeos eléctrico-verticales. Necesitamos un operador y en cuanto a los operarios, según las dimensiones del sondeo eléctrico vertical, en cuanto a los operarios, en función de las distancias interelectródicas y de la longitud total del perfil, variará entre 3 o 4, si hay que cambiar los 2 electrodos o solo uno en cada operación. En cuanto a la operatividad del método, suponiendo un perfil de unos 100 metros con una distancia interelectródica y también de paso entre 4 y 5 metros, supone una realización de 20 a 25 medidas. El tiempo estimado sería, por lo tanto, de unas 2 horas para un perfil de 100 metros y al día podríamos hacer entre 4 y 5 perfiles, que supone una densidad de medida de unos 500 metros lineales. Es decir, con este método podríamos investigar unos 500 metros lineales. En cuanto a la interpretación de las calicatas eléctricas, el primer paso es hacer la interpretación cualitativa y lo que tenemos que tener en cuenta es que si el terreno es homogéneo lateralmente, lógicamente el perfil que obtengamos de los datos de campo lo que va a mostrar es una línea recta. Si atravesamos un medio o una variación lateral de la resistividad, lo que vamos a obtener es que en esa curva vamos a obtener variaciones, es decir, definiríamos una anomalía en este perfil. Como se ha dicho, en calicatas eléctricas la representación de los perfiles se hace en escala semilogarítmica. Tenemos aquí un ejemplo de esta interpretación cualitativa. Se ha representado para 16 estaciones de medidas, separadas entre ellas 5 metros, los valores de resistividad obtenidos en campo tras haber realizado sobre el mismo perfil 2 calicatas eléctricas. La primera de ellas, la que está marcada en color verde, se utilizó una distancia interelectródica de 5 metros. Es decir, el dispositivo utilizado era un Benner de A5, M5, N5B. Se hizo en el mismo perfil una segunda calicata eléctrica, aumentando la distancia interelectródica para aumentar la profundidad de investigación, y el dispositivo utilizado fue un Benner, igualmente con distancias A10M, 10N, 10B. A la vista del gráfico se puede hacer una primera interpretación, ya que se ve que los valores de resistividad del entorno, de la zona, más o menos oscilan entre 7 y 10, y que en la mitad del perfil se detecta una anomalía, ya que estos valores de resistividad llegan aproximadamente hasta 30. Por lo tanto, se podría hacer esta primera interpretación cualitativa por la inspección de estos perfiles. Si hemos hecho varios perfiles en la zona, tendremos que tener en cuenta que tiene que haber cierta coherencia entre las anomalías detectadas en un perfil y en los más próximos. La interpretación cuantitativa sería el siguiente paso de la interpretación de calicatas eléctricas. Es decir, estas anomalías que hemos detectado a la inspección por la inspección de nuestros perfiles de campo se pueden interpretar mediante comparación con perfiles patrón, al igual que hacíamos antes con los sondeos eléctrico-verticales. De manera que existen métodos
de interpretación de calicatas eléctricas manuales mediante colecciones de estas curvas o perfiles patrón, y lo único que habría que hacer es tratar previamente los datos, es decir, hacer esta comparación mediante los resultados presentados en forma normalizada. Para ello, lo que se hace es que la intensidad de la anomalía en cada uno de los puntos va a ser igual a 100 por la resistividad en el punto mayor menos la resistividad en el punto menor partido por la suma de la resistividad mayor y menor. De manera tendremos todos los datos normalizados en un rango y es más fácil la interpretación utilizando estos perfiles patrón. Este mismo procedimiento lo realizan algunos software que realizan también ajustes iterativos para interpretación de calicatas eléctricas. Sin embargo, hay que comentar que la interpretación de calicatas eléctricas suele ser de tipo cualitativo, ya que simplemente por la inspección de los perfiles tenemos una idea de las anomalías detectadas. Realmente es complicado la interpretación, en este caso mediante perfiles patrón o mediante software iterativos, además de que existen pocos software para interpretar calicatas eléctricas. Normalmente lo que se suele hacer es, cuando la campaña de prospección se ha hecho con perfiles paralelos, lo que se suele hacer son planos de isoresistividad, que en lo que se traducen es representar la distribución de las resistividades del terreno sobre una superficie. En esta imagen tenemos cómo, a partir de una serie de calicatas eléctricas paralelas entre sí, que se hicieron a 3 profundidades, se han representado los valores para cada una de estas profundidades. De manera que podemos interpretar desde un punto de vista cualitativo estos mapas de isoresistividad para cada una de estas 3 profundidades. Por lo tanto, la tomografía eléctrica consiste en colocar en el terreno un gran número de electrodos a lo largo de una línea, donde normalmente la distancia interelectródica permanece constante a lo largo de la misma. Supongamos, por ejemplo, un sistema de 16 electrodos y una configuración Benner. Recordar que la configuración Benner, la distancia entre A, M, N, P se mantiene constante. Y en esta configuración el espaciamiento lo vamos a denominar A. Para la primera medida emplearemos los 4 primeros electrodos, que serán el A, M, N y B. Para la segunda medida utilizaremos de la posición 2 a la 5 y así sucesivamente hasta al final del perfil, en el cual utilizaremos los electrodos 13, 14, 15 y 16. Para un sistema con 16 electrodos hay 13, es decir, 16 electrodos que teníamos menos 3 medidas posibles para este primer espaciamiento, entendiendo que estamos hablando del dispositivo tipo Benner. Después de completar la primera secuencia de trabajos para ese primer nivel y con ese espaciamiento 1A, procederemos a hacer un segundo recorrido del perfil con un espaciamiento 2A. De manera que haremos esto sucesivamente a lo largo otra vez de todo el perfil hasta que la última medida, haremos esto a lo largo de todo el perfil hasta la última medida. El mismo procedimiento vamos a repetir para los espaciamientos 3A, 4A, 5A y 6A. Lógicamente, a medida que aumenta el número de espaciamiento, disminuye el número de medidas en ese nivel. El número de niveles que vamos a realizar en los perfiles
está limitado por el número de electrodos, y este número de niveles es el que delimita la profundidad de investigación. Para el dispositivo Penner, el punto de medida, recordemos que es el centro de MN. Es decir, en un dispositivo Penner con 16 electrodos tendríamos que realizar un total de 35 medidas para los 6 niveles que podríamos realizar. Por lo tanto, la cantidad de datos que puede obtenerse para cada espaciamiento entre electrodos para un determinado número de electrodos a lo largo de toda la línea del perfil depende del tipo de configuración electródica que elijamos. Como ejemplo se cita el dispositivo Penner, que es el que menos datos arroja en comparación con el resto de dispositivos. En esta imagen vemos el mismo caso para un dispositivo Schlumberger. Es decir, una línea de 16 electrodos. Para un dispositivo Schlumberger podríamos realizar hasta 7 niveles y el total de número de medidas serían 49. En esta imagen vemos la representación para el dispositivo Penner que hemos comentado previamente. Un total de 16 electrodos, la misma configuración que antes, podríamos medir en 5 niveles y el total de lectura sería de 35. El último de los casos de los dispositivos es el dipolo-dipolo, en el que el número de niveles que podríamos medir sería de 13 niveles y el número de lecturas en total sería 91. Existen otros dispositivos, como puede ser el polo-polo o el Penner-Schlumberger, que es un híbrido entre el dispositivo Penner y el dispositivo Schlumberger. Bien, para representar todas estas medidas que se hacen en un perfil de tomografía eléctrica a 2 dimensiones, lo que se utiliza es lo que se denomina el método del contorneado o la pseudosección. En estos casos, la ubicación horizontal del punto de medición se pone en el medio entre los electrodos del dispositivo que hayamos utilizado. La ubicación vertical del punto de medición se dispone a una distancia que es proporcional a la separación entre electrodos. En las determinaciones con el dispositivo electródico dipolo-dipolo, que es un método, sigue un tratamiento especial, lo que es la representación de datos, ya que el punto de intersección entre 2 líneas que van desde el centro de los dipolos a 45 grados es el punto de atribución. Esto ya se vio previamente cuando se explicó los métodos, las distintas técnicas que hay dentro del método de resistividades. La pseudosección realmente lo que nos da es una idea aproximada de la distribución de resistividad del subsuelo. Sin embargo, lo que son las pseudosecciones nos dan una visión deformada del subsuelo, porque la forma de los contornos va a depender del tipo de configuración o dispositivo electródico utilizado, así como también va a depender de la resistividad que exista en el subsuelo. En la figura de la diapositiva se muestra cómo serían estos contornos con distintas configuraciones para un bloque rectangular. Como se muestra, los contornos para cada uno de estos dispositivos son distintos. Por lo tanto, tenemos que tener esta precaución en considerar que estas pseudosecciones son una imagen distorsionada de la realidad y no las podemos considerar como una imagen final de la resistividad verdadera del subsuelo. Para elegir qué dispositivo vamos a utilizar en tomografía eléctrica, hay que tener en cuenta una serie de factores, como son el tipo de estructura que vamos a estudiar, la profundidad de investigación que necesitamos, la sensibilidad que va a tener el dispositivo a los cambios verticales y horizontales de resistividad del subsuelo y la cobertura horizontal de los datos, así como la relación que hay entre la señal ruido y las distancias interelectródicas. En cuanto a lo que es la sensibilidad del dispositivo, la sensibilidad es una función que básicamente lo que nos muestra es el grado en que un cambio en la resistividad
de una sección del subsuelo influirá en las medidas de potencial que estemos realizando. A valores más altos de esta función de sensibilidad, mayor es la influencia de la región del subsuelo sobre la medida. Para todos los dispositivos, los valores más altos de sensibilidad son los que se encuentran cerca de los electrodos. El contorno para la función de sensibilidad es distinto según las configuraciones que empleemos. A continuación, vamos a describir este contorno de sensibilidad para las configuraciones de tierra, para un modelo de tierra homogéneo y, por ejemplo, para el nivel de medida número 4 en cualquiera de las configuraciones. Para un dispositivo Vener, este sería el gráfico de contornos de sensibilidad. En este dispositivo se observa que para el dispositivo Vener los contornos graficados son casi horizontales, bajo el centro del conjunto, lo que nos indica que este dispositivo es sensible a cambios de resistividad vertical en el subsuelo, no así para los cambios horizontales de resistividad. Por lo tanto, podemos concluir que el dispositivo Vener es muy bueno resolviendo problemas del subsuelo que supongan cambios verticales en la resistividad, como pueden ser estructuras horizontales, pero van a ser relativamente pobres en detectar cambios horizontales, como pueden ser estructuras verticales y estrechas. Una de las desventajas de este dispositivo Vener para modelos 2D es que la cobertura horizontal es relativamente pobre cuando el espaciamiento entre los electrodos va aumentando. Esto puede ser un problema cuando se usa un sistema con un número relativamente pequeño de electrodos. En la siguiente figura se muestran los contornos de sensibilidad para un dispositivo dipolo-dipolo y se muestra que los valores más importantes de sensibilidad se ubican entre los pares de electrodos AB y MN. En este caso se han denominado C y P. Esto significa que este conjunto es muy sensible a cambios de resistividad entre los electrodos en cada par de dipolos. La sensibilidad en este modelo es casi vertical. Por lo tanto, el dispositivo dipolo-dipolo es muy sensible a cambios de resistividad horizontal, pero relativamente insensible a cambios verticales. De modo que es útil para estructuras verticales, tales como muros enterrados, cavidades, plumas contaminantes, diques, vetas que tengan una disposición vertical o subvertical. Pero va a ser relativamente pobre en estructuras horizontales como pueden ser capas sedimentarias. La profundidad media de investigación para este conjunto va a depender del factor n, es decir, del número de niveles que podamos realizar, así también como el espaciamiento entre electrodos. En general, este conjunto tiene una profundidad más somera que el dispositivo Vener, pero, sin embargo, tiene una cobertura de datos horizontales mejor que el Vener. Y por último, en la siguiente figura se muestra el contorno de sensibilidad para un dispositivo Schlumberger y para un dispositivo Vener-Schlumberger, que es, como se comenta antes, un híbrido entre el Vener y el Schlumberger. Realmente es una forma modificada del dispositivo Schlumberger con un espaciamiento constante. El factor n es la relación entre la distancia de los electrodos C1, P1 o C2, P2 y el par de potencial P1, P2. La sensibilidad para este tipo de dispositivos, Vener-Schlumberger, es ligeramente diferente al Vener, con una curvatura vertical más delgada en el centro del conjunto y la sensibilidad ligeramente inferior en las regiones entre C1 y P1 o C2, P2. Y hay una concentración ligeramente mayor de alta sensibilidad
en la zona de los electrodos P1, P2. Esto significa que el conjunto es moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales. Entonces, en áreas donde se dan ambos tipos de estructuras, este conjunto se puede utilizar convenientemente. La profundidad media de investigación para este conjunto es 10% más grande que para el dispositivo Benner para una misma distancia entre electrodos. La señal que tiene este tipo de dispositivo es menor que para el dispositivo Benner, pero es más alta que el dispositivo dipolo-dipolo. Este conjunto además tiene una cobertura horizontal muy amplia y la profundidad de investigación es más profunda. Sin embargo, tiene una resolución más pobre, ¿no? Otro de los parámetros que se deben tener en cuenta para elegir un dispositivo es la profundidad. En esta figura, lo que se muestra la profundidad media de investigación para los distintos dispositivos. Los valores de profundidad están determinados al integrar esta función de sensibilidad con la profundidad que hemos visto previamente. Es decir, están relacionados con el valor de n. Como se muestra en esta gráfica, que se ha representado estos niveles n de medición frente a la profundidad de investigación. Se ve que para un mismo nivel, por ejemplo, un nivel 8, el dispositivo dipolo-dipolo tiene menos profundidad de investigación que el Benner-Schlumberger, estos a su vez menos que el Benner y todos ellos menos a su vez que el polo-dipolo. Hay que destacar que las profundidades son estrictamente válidas para un modelo de terreno homogéneo, que como hemos dicho no se da en la realidad. Por lo tanto, si hay muchos contrastes de resistividad cerca de la superficie, la profundidad de investigación va a variar ligeramente sobre estos modelos o estos datos tan teóricos. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para elegir dispositivo es la cobertura horizontal de los distintos dispositivos. Ya se ha comentado algo previamente. En esta figura, por ejemplo, se muestra cómo el modelo de datos en pseudosecciones para los dispositivos Benner y Schlumberger. El dispositivo Schlumberger tiene una cobertura horizontal mejor comparada con el Benner. Y el último aspecto que debemos considerar es la relación señal-ruido. La relación señal-ruido está directamente o estrechamente relacionada con el valor de la constante K de cada dispositivo y para el mismo modelo de subsuelo. Es decir, que a mayor valor de constante K, menor será la señal de potencial medio y viceversa. En otras palabras, la señal es inversamente proporcional al factor geométrico usado para calcular el valor de la resistividad aparente. Como se ve en la imagen, los valores de la constante geométrica para las distintas configuraciones y para los distintos niveles dentro del perfil básico que estamos analizando de 16 electrodos distanciados 1 metro son muy diferentes.